Muy bien, continuamos con algunos otros ejercicios y ejemplos de trabajo en planilla de cálculo Excel. En este caso vamos a utilizar justamente un ejemplo, suponiendo que tenemos que hacer una hoja para calcular el consumo eléctrico, puede ser de un hogar en este caso. De manera que tenemos una hoja ya diseñada donde vamos a contar con algunos datos, ¿sí? En este caso los artefactos que podemos tener en la casa, ¿sí? Que están en la columna B, el consumo por hora que suelen tener estos artefactos. En general viene, esto es un dato que lo podemos sacar de los manuales, digamos, o de información general. Y luego, entonces, a partir de esto, nosotros para poder hacer esta cuenta, el cálculo, vamos a basarnos sobre todo en el valor del kilowatt hora, que es el que nos cobra la compañía que nos da el suministro eléctrico. Nos faltaría, eso sí, cargar algunos datos respecto de qué cantidad de elementos o de artículos de estos tenemos en casa y cuánto lo usamos. Entonces esto se carga rápidamente, ¿sí? Porque de la mayoría de las cosas tenemos tal vez un elemento. En todo caso, quizá podemos plantear que hay algunos otros aparatos que tienen, como las lámparas, de los cuales tenemos 4 o 5 que vamos, o solemos usar, supongamos, ¿sí? De manera que ahí tendríamos un rápido, digamos, una rápida carga de datos. Y después tendríamos que presupuestar o calcular cuánto tiempo están encendidos por hora, si es que se usan todos los días. Si no, podemos calcular en este caso simplemente una pequeña proporción, supongamos unos 5 o 10 minutos por día, entendiendo que puede ser que en la semana tal vez un aparato se use una hora, lo cual podría llegar a ser tal vez menos. Es un estimativo. En este caso depende también la época del año, puede ser que algún valor tenga cero si no estamos usando la estufa, ¿sí? O u otros elementos, ¿sí? De manera que ahí estaría digamos, planteado el presupuesto. Recordemos que en este caso, cuando uno carga algún dato numérico, podemos poner directamente, si es decimal, el separador de decimales, la coma, ¿sí? Y luego el valor. Por ejemplo, si tengo el caloventor, no sé, prendido media hora por día, puedo poner coma 5, ¿sí? Que el 0 se va a agregar solo. Bueno, vamos a suponer ahora que tenemos entonces encendido algún aparato algunas horas más, diariamente, y vamos cargando la información al respecto, ¿sí? Obviamente hay otros electrodomésticos que están todo el día permanentemente prendidos, aunque, por ejemplo, el encendido del motor suele ser mucho más esporádico, ¿sí? Bien, vamos a suponer acá otros datos más. Terminamos de completar la carga de datos rápidamente y a partir de este momento, entonces, vamos a trabajar con otras cuestiones, ¿sí? Bien, vamos a poner aquí. Puede ser que en algún caso no estemos usando todo el tiempo digamos, estos elementos y por eso simplemente no les ponemos un valor 0 o lo salteamos, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces ya una carga de datos. Recordemos simplemente un dato también importante. Para poder acomodar el ancho de estas columnas, que han quedado algunas demasiado anchas para el dato numérico que tengo, simplemente lo que puedo hacer es mover o regular el ancho de esta columna desde el encabezado. Y ahora vamos a, para poder justamente acomodar el contenido, texto, dentro de esta columna, lo que vamos a utilizar es la herramienta que aparece en el menú, inicio, ¿sí? Ajustar texto, de manera que se va a
el ancho, diríamos, de esta celda no se va a modificar, pero el texto se va a poder, digamos, acomodar o incorporar a lo largo de, en la altura de toda esta celda, ¿sí? Entonces, como era la herramienta, básicamente, selecciono la celda a la cual le quiero aplicar este formato o esta característica, voy a inicio y en el grupo alineación tengo la opción ajustar texto, ¿sí? Bien, ahí tengo en este caso el resultado, vamos, más agradable a la vista. Llega el momento de hacer los cálculos, introducir las fórmulas, y para eso voy a utilizar entonces justamente una primer cuenta, que sería calcular las horas por mes que tengo encendido. Tengo un estimativo del encendido diario y tengo la cantidad de aparatos. Entonces simplemente voy a cargar aquí la fórmula, con el signo igual, tomando la cantidad de aparatos, ¿sí? Lo multiplico, acuérdense, el operador en este caso es el asterisco, ¿sí? Por las horas de encendido diario, pero a la vez también voy a agregarle una multiplicación por 30, porque de esta manera calculo el total de horas que ese aparato puede estar encendido por mes. De manera que ahí, con esta cuenta, con esta fórmula, tengo justamente un valor de horas mes. Sobre todo me interesa porque la facturación de la empresa va a venir en horas mes. Y de esta manera ya tengo un estimativo de la cantidad de tiempo que uso un aparato. Fíjense acá, en este caso, yo al estirar la fórmula, como tenía también algún borde, se transfirió, no solo se estiró la fórmula, sino que también aparecen, digamos, se multiplicaron los bordes celda por celda. Aprovechamos entonces para practicar un poquito de estas cuestiones. ¿Cómo corrijo esto? Si no quiero que aparezcan estas líneas de separación de celdas y me quede esto como una especie de parrilla. Bueno, selecciono siempre el rango, ¿sí? Desde el menú inicio, donde está el grupo fuente, aquí voy a tener los formatos de bordes, y cuando estiro este menú, ¿sí? Me van a aparecer la posibilidad de quitarle todos los bordes, por ejemplo, ¿sí? O me puede aparecer también la posibilidad de configurar los bordes desde el menú más bordes, que me va a llevar, ¿sí?, a un cuadro donde yo voy a aplicar los bordes que necesito o quitar los que no deseo, ¿sí? En este caso cancelo. Ahí quedó aplicado. Fíjense que yo al quitarle los bordes le quité justamente incluso los bordes externos. Tendría que, para corregir y para que siga el estilo del resto de la tabla, tomo el rango y le voy a aplicar solamente los bordes externos, ¿sí? Muchas veces, mientras tengo seleccionado el rango, no puedo apreciar el resultado. Hasta que no hago clic en otro lado, no voy a ver bien cómo queda esto. Muy bien, dicho esto, llega el momento de trabajar un poquito sobre las últimas fórmulas, y esto lo vamos a hacer entonces calculando el consumo en kilovatios, ¿sí? Para esto voy a necesitar el dato de consumo por hora, ¿sí? Fíjense, acá también puedo, como los valores numéricos son bastante pequeños, no necesito una columna tan ancha, así que puedo tomar este elemento y si yo ya tengo una forma, puedo en este caso copiar el formato. Y si no, otra sería utilizar nuevamente el ajustar texto, ¿sí? Le paso el ajustar texto de esta columna a otra mediante copiar formato. Muy bien, volvemos a las fórmulas, ¿sí? ¿Cómo puedo calcular el consumo en kilowatt por cada aparato? Básicamente, entonces, va a ser una multiplicación. Consumo por hora, en este caso, por horas por mes. De esta manera, ya tengo un resultado de lo que este aparato consumió en kilowatt al mes. Al estirar nuevamente, se aplica la fórmula. Y nuevamente me apareció el dichoso, se multiplicaron los bordes nuevamente, así que lo que voy a hacer es quitarle los bordes y agregarle solo borde externo. Para todo en un mismo paso para no tener que entrar y salir de la selección, ¿sí? Muy bien, llegó el momento ahora de ponerle un valor en dinero a lo consumido, y para eso entonces vamos a utilizar, a tener en cuenta el valor del kilowatt que me pasa la compañía de energía eléctrica, generalmente que figura en la factura.
¿Cómo va a ser esto entonces? Nuevamente, voy a tomar el consumo en kilowatt de cada artefacto o elemento que consume electricidad en casa por el valor en kilowatt, ¿sí? Pero recuerden, ahí le doy Enter, queda esta, digamos, en este caso, esta fórmula hecha, entró, pero recordemos que si estiramos en este caso, me va a tirar error. ¿Por qué? Porque al correrse la referencia, ¿sí? De la celda H2, donde tengo el valor en kilowatt, al estirar abajo la fórmula, va a pasar a calcular en base a H3, H4, H5, con lo cual me va a dar error. ¿Por qué? Porque no tengo que olvidarme, ¿ven? Ahí me pide un valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo que olvidarme de fijar el valor de H2 con una referencia, digamos, como referencia absoluta. ¿Cómo se hacía esto? Incorporando o anteponiendo el signo pesos al número 2 de la fila, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, como yo sigo siempre en la columna H, no me voy a salir de la columna H. En cambio, de donde sí me puedo llegar a correr es de la fila 2, al estirar hacia abajo. Por lo tanto, lo que estoy planteándole es, bueno, permanezca en la fila 2. ¿Sí? Eso de alguna manera es lo que estoy diciendo con esta expresión. Le doy Enter, estiro, y ahí entonces ya tengo el valor en dinero, ¿sí? Nuevamente de el consumo de estos artefactos. Y finalmente entonces, si voy un poquito hacia abajo, puedo calcular el total. Acuérdense que esto lo calculábamos con para hacerlo de una forma rápida, con la herramienta autosuma. Autosuma va a buscar en las celdas adyacentes, primero hacia arriba, que contienen números. Cuando encuentra el texto del encabezado, se detiene y siempre va a esperar que como usuario yo confirme que ese es el valor que quiero sumar. El rango en realidad. Cuando entonces le doy Enter, ahí me devuelve un resultado, ¿sí? Y ahí tengo el total. Al cual luego le puedo sumar, por ejemplo, el cargo fijo, que es lo que la empresa, en este caso, está, digamos, cobrando simplemente por la conexión. Esto se hace sencillo porque elijo el rango de celda de la suma del consumo, con el valor de lo consumido, y le pongo el signo más, y en este caso le agrego el valor de H1, que es el cargo fijo, y ahí tengo el total a pagar. Muy bien, con esto entonces tenemos una aplicación, recordemos, de lo que sería, sobre todo, un recordatorio de lo que es las referencias absolutas.